más tarde. ¿Ya? ¿Terminaron este ejercicio? ¿O no? Porque vamos a seguir trabajando el método de sustitución. Junto a varios ejercicios que están acá. ¿Lo terminaron o no? ¿O no lo hicieron al final? Yo no sé si estoy segura, pero no sé si quedaba como raíz de u elevado a un medio. Raíz de u. ¿El resultado? Porque no se supone que uno tiene que volver como a la original. Claro, sí, está bien. ¿Sí? Sí, esto le da, si usted le suma 1, le da u elevado a un medio, que eso es raíz de u, ¿cierto? Sí. Partido por un medio. Por un medio, sí. ¿Sí? Partido por un medio. Que más c. Está bien. Sí, bien, perfecto. Sí. Es una forma de escribirlo. También, otra forma de escribirlo, si alguien lo dejó, por ejemplo, u elevado a un medio, partido en un medio, en un medio, más c, también está bien. O si aplicó la propiedad de las fracciones, también quedaría como 2 raíz de u más c, porque quedarían 2 partidos en 1. Porque como tengo la fracción dividiendo, ya, si yo la pongo multiplicando, la fracción se invierte. Entonces, 2 partidos en 1 no es necesario que lo escriba. Entonces, me podría escribirlo así. ¿Ya? Y por supuesto, en cualquiera de los formatos, es necesario escribir el u como estaba. Por ejemplo, si lo escribo así, raíz de u, lo vamos a escribir como x menos 2 más c, ¿ya? Dividido en un medio. ¿Ya? Acuérdense de reemplazar siempre el u en lo que representaba originalmente. Bien. Bien. Ya. Yo ahora les tengo más ejercicios de integrales. Y ahora le vamos a poner, ahora son tipo prueba. ¿Ya? También se resuelven bajo el método de sustitución, pero a lo mejor son un poquito más difíciles de ver. ¿Ya? Este estaba en una presentación. Este me lo robé de un examen de ustedes de ustedes mismos el año pasado. Este igual. Este no. También estaba por ahí lo encontré. Y este igual. También lo encontré por ahí en la presentación. ¿Ya? Pero son ejercicios de los que suelen preguntar y a los cuales este profesor le da bastante énfasis. ¿Ya? Por el tipo de sustitución, que si bien hay que hacer sustitución, es por el tipo de sustitución que hay que hacer. Déjenme cerrar el WhatsApp, que me sigan escribiendo. ¿Ya? Entonces, ahora sí necesito mucha atención, porque en base a este ejercicio vamos a resolver varios más. En algunos casos, vamos a sustituir solo el exponente, nada más. Ya, solo el exponente, nada más. Como es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Y además de sustituir el exponente, es necesario que nosotros hagamos algún arreglo matemático con algunas propiedades del logaritmo y de la función exponencial. Esto está en la presentación. ¿Ya? Esto está en la presentación de la clase de ustedes, que son estos ejercicios de este tipo, que es donde dice integrales, técnicas de integración, integrales de este tipo, A elevado a U. ¿Ya? Que igual se hacen con el método de sustitución. Obviamente yo no lo voy a hacer exactamente como está hecho en esta parte, y los demás tampoco, pero les voy a ir dando algunos tips que todas las personas lo hacen de esta manera. ¿Ya? Y es que no hay otro camino más que uno decir, esto que está aquí en el exponente va a ser mío. ¿Ya? No hay otra forma de hacer esta integral. ¿Por qué? Porque a diferencia de los anteriores, yo tenía x, por ejemplo, elevado a 3. Ahora tengo al contrario. 2 o 3 elevado a algo que tiene x. Ya, entonces la x aquí la tengo en el exponente. Como en todos estos que están acá. La x está en el exponente, aparte está abajo también. La x está en el exponente. Entonces siempre que encontremos la x en el exponente, ¿ya?
ese exponente va a ser nuestra u. ¿Ya? Es decir, 3 menos x. Entonces, si yo reemplazo, mi u va a ser 2 elevado a u. ¿Ya? Porque eso que yo pinté en azul está siendo representado por u. ¿Ok? Como siempre, la letra u hay que derivarla. ¿Por qué hay que derivarla? Porque si yo la derivo, va a aparecer el dx, y eso me permite escribir acá, de alguna forma, el du. Y hay mucho ojo con la derivada. En este tipo de situaciones, la derivada es sencilla. En otro que vamos a hacer, que yo saqué justamente de un examen, la derivada no es tan sencilla. Así que por eso también es importante que apliquemos las técnicas de derivada. La derivada de u, ¿ya? La derivada de u es la derivada de 3, que es 0, menos la derivada de x, que es 1, y todo esto derivado con respecto a x. Entonces, finalmente, du es igual a menos 1 de x. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Se entendió eso? La derivada de u. ¿Sí? ¿Se entendió? Dedito arriba, dedito al medio, dedito abajo. O más o menos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, fíjense en lo que voy a pintar. Y con esta lógica vamos a hacer los ejercicios de hoy día. ¿Ya? Es la misma que hicimos ayer. El de x es el que yo tengo que reemplazar. Y aquí es donde se confunden muchas veces los estudiantes. El de x es el que yo tengo que reemplazar. ¿Cuánto vale de x respecto a la de u? Simplemente yo puedo escribir... ¿Ah? ¿Es menos 1? Sí, sí. ¿Por qué? Porque en el fondo yo tengo que encontrar, despejar el de x, es decir, dejar el de x solito, porque tengo que reemplazar, saber cuánto vale de x. Pero acá tengo un menos 1 que me está molestando. Entonces, ¿qué hago con ese numerito que está multiplicando al de x? Yo lo puedo pasar dividiendo. ¿Ya? Entonces, como lo puedo pasar dividiendo, me quedaría du dividido en menos 1. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 1, un du dividido en menos 1, en el fondo es lo mismo que escriba menos 1 du de x. Es como que en el fondo, igual cuando en una ecuación uno multiplicaba por menos 1. ¿Ya? Esa es la explicación de por qué uno tenía que multiplicar en una ecuación por menos 1. Ahora, ¿qué me dice esto? Que el dx lo puedo cambiar, pero por menos 1 du. Entonces voy a escribir acá, menos 1, lo voy a agregar el paréntesis por un tema de orden, de x. ¿Ya? Ahora vamos a preocuparnos recién de integrar. ¿Ya? Voy a quitar el menos 1. Recuerde que aquí hay un número que se está multiplicando. ¿Ya? Que se está multiplicando. Lo puedo quitar. Y me va a quedar 2 elevado a u. Aquí yo me equivoqué. Este menos 1 tiene que ser el de x, ¿cierto? O sea, el de u, no de x. ¿Ya? Y me va a quedar así. Ya lo voy a volver a pintar así. ¿Sí? Se sacó el numerito de la integral gracias a las propiedades de la integral. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda o no? Ya. Se supone que esto no es tan fácil de integrar. De hecho, no es tan fácil de integrar. Y aquí está la materia. A elevado a u, es decir, 2 elevado a u, 3 elevado a u, lo que sea, un número elevado a u. ¿Cómo lo integramos? ¿Cómo logramos integrar cuando la sustitución nos quede de esta forma?
Ese es el problema. Lo que muchos podrían pensar es lo siguiente. Es decir, 2 al u le sumo 1 partido en u más 1. Ya. Esto es normal que alguien lo haya pensado. A lo mejor no, pero es normal y sería un error. Y aquí vamos a hacer un pequeño arreglo matemático. Vamos a hacer un arreglo matemático para que ustedes entiendan por qué a veces, profe, me aparece un logaritmo y una e y por qué. Si mi función y es 2 elevado a u o 2 elevado a x, es en este caso la función, es decir, esta parte, la función que yo quiero integrar, ¿ya? Vamos a hacer un breve arreglo matemático que equivale a esto, pero aquí mucho ojo porque tengo que aplicar las propiedades del logaritmo. A ver si se acuerdan de las propiedades del logaritmo. De verdad que esto al principio es muy enredado, pero después se van a terminar acostumbrando después de un par de ejercicios. Si yo aplico el logaritmo en ambos lados, me queda logaritmo de i es igual a logaritmo de 2 elevado a u. ¿Cierto? A ambos lados les puse logaritmo. Ahora, por propiedades de logaritmo, esta u, yo la puedo escribir como, la puedo escribir acá adelante. U por logaritmo natural de 2. Entonces, logaritmo de i es igual a u por logaritmo de 2. ¿Ya? Recordar que el logaritmo tiene base e. Entonces, para poder despejar esta letra i y volver al principio, yo puedo decir que e elevado a todo esto me va a dar i. Entonces, i es igual a e elevado a u por logaritmo natural de 2. Enredado, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Dónde se perdió? Y no me digan que no, porque es normal. ¿En qué parte de todo esto se perdió? Siendo sinceros. O al principio, o ya, porque de verdad que estoy enredado. Si alguien entendió todo, yo lo felicito. Ya, lo felicito o la felicito. Pero si alguien no entendió nada de esto, de verdad que es normal. Porque estas integrales son súper enredadas al principio. ¿Sigo nomás? ¿Podría repetir, profe? Sí, por supuesto. Por supuesto que puedo Mira, repetir. Sí, ya. Miren, concentrémonos en esta parte. Concentrémonos solamente en esta parte que está acá. Esto que yo voy a marcar en amarillo, ahora, no lo voy a marcar en otro color, en verde, porque no lo había utilizado, en verde. 2 elevado a u, o en su defecto, 2 elevado a menos 3, o sea, a 3 menos x, es la función que yo quiero integrar, ¿cierto? Es la función que se desea integrar. ¿Ok? Es la función que se desea integrar. Recordemos que las funciones acostumbramos a representarlas con la letra i. En realidad aquí yo puedo poner cualquier letra, pero para que ustedes me entiendan, las funciones acostumbramos a representarlas con la letra i. ¿Ya? Entonces la función que yo deseo integrar es 2 elevado a u. ¿Ya? Aquí está marcadito con verde. 2 elevado a u. Y la vamos a integrar con respecto a u, porque la función tiene u. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el primer paso que hice yo? Aplicar el logaritmo en ambos lados. Fíjense que lo único que hice en comparación a lo anterior fue
El i estaba aquí, el i quedó exactamente ahí. 2 elevado a u estaba ahí, 2 elevado a u estaba ahí. ¿Ya? Lo único que se agregó en ambos lados fue el logaritmo. Hasta ahí. ¿Estamos claros? 100%. Sí. Es como cuando uno dice a ambos lados de la igualdad lo multiplico por 2. O a ambos lados de la igualdad lo divido en 3. ¿Ya? Aquí a ambos lados de la igualdad le calculamos la raíz. O aquí a ambos lados de la igualdad, ¿qué hicimos? Le agregamos el logaritmo. ¿Ya? Ustedes en matemática 1, y lo recuerdo bien, vieron una propiedad del logaritmo que decía, lo voy a escribir acá con rojo de hecho, que decía logaritmo de A en base B era igual a C. ¿Ya? ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba? Que B, la base, elevado a C, me tenía que dar A. ¿Ya? B elevado a C tiene que ser A. Esa es la propiedad. Se la voy a explicar con numeritos. Logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de, pongámosle acá 32, es igual 5. ¿Por qué el logaritmo de 32 en base 2 es 5? Porque 2 en base 5, 2 elevado a 5, perdón, 2 elevado a 5, me da como resultado 32. ¿Ya? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. ¿Ya? Esa es una propiedad de los logaritmos que ustedes vieron en Matemática 1. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Es clave que entiendan esta propiedad. Que el logaritmo yo lo puedo escribir como potencia siempre y cuando se cumpla esa igualdad. ¿Ya? Se cumpla que la base del logaritmo elevada al resultado tiene que ser el argumento. Entender esta propiedad es la clave para resolver todas estas integrales y lo que está en la materia. ¿Ya? La diferencia está en que la materia le dice esto es así y esto es así. No explica el por qué. ¿Ya? Esto que está acá del logaritmo, ¿se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ya. Ya. Voy a volver a mi ejercicio. Y para que ustedes se... Vamos a borrar esta parte. Yo aquí puse logaritmo natural. El logaritmo natural, logaritmo neperiano también le llaman, tiene la particularidad, que de hecho no se escribe, de que el numerito que está acá abajo, el b, es una e. El número e, el número de Euler, que es el que nosotros utilizamos para la función exponencial. ¿Cierto? Que vale 2, y algo. 2,71828 más decimal. Entonces, mire, lo voy a agregar acá. Después lo voy a agregar, ¿ya? Pero lo vamos a agregar acá abajito. Hay otras propiedades otras propiedades de los logaritmos, ¿como cuáles? Como que el logaritmo me dice a mí, bueno, si usted tiene una potencia, la potencia la puede escribir adelante. ¿Ya? La potencia usted la puede escribir adelante como u por logaritmo de 2. ¿Ya? Eso es una propiedad que el logaritmo lo permite. Siempre nos va a permitir escribir esta potencia acá adelante. ¿Ya? Y ahora vamos a agregar esta letra E. Porque fíjense lo que sucede. E, que sería la base, que estaría en la posición del B, ¿qué me dice a mí? E elevado, tal cual como lo dice aquí con la 6 y con el 5, a todo esto tiene que dar como resultado I. Y ahora lo voy a anotar. E elevado a U por logaritmo de 2 tiene que dar como resultado I, que fue lo mismo que yo escribí acá. 2 elevado a 5 tiene que dar como resultado 32. 2 elevado a 5 da como resultado 32. E elevado a U por logaritmo de 2, la única diferencia es que aquí ya no tengo 5, sino que tengo U logaritmo de 2, tiene que dar como resultado 32, que en este caso es
I. Hasta ahí. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Mm? ¿Sí o no? Parece que alguien me dijo algo porque escuché un ruido nomás. Ya, mire. Y fíjense en lo que voy a anotar ahora. Voy a copiar simplemente esto. Voy a copiar esto que está acá arriba. No, esto no. ¿Qué me está diciendo esto? Esto que yo acabo de escribir repetidas veces. Que si e elevado a u logaritmo de 2 es igual a i, y a su vez i es igual a e elevado a u, ¿qué significa esto en palabras simples? Que e elevado a u por logaritmo de 2 es igual a 2 elevado a u. ¿Ya? Es otra forma de escribirlo nomás. ¿Ya? Es otra forma de escribirlo. Y eso está acá en la presentación, mire. Aquí, ¿qué dice? E elevado a logaritmo de 2 elevado a x menos 3. ¿Ya? Elevado. ¿Ya? En el fondo es lo mismo. Así que para que ustedes estén un poquito más tranquilos, esa es la explicación. Lo que pasa es que aquí simplemente lo hace porque sí, nomás. Ya dice como 2 es igual a eso. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Ya? Esa es la explicación. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no? No, profe. ¿No? ¿Estamos? Ya. Fíjense entonces lo que tengo acá o lo que tenía en la integral originalmente, decía 2 elevado a u. Entonces no me conviene escribir 2 elevado a u, me conviene escribir e elevado a u logaritmo de 2. Ustedes me preguntarán, ¿está loco el profe? ¿Cómo va a ser más conveniente? Ahora voy a hacer un zoom porque me quedé tan desordenado. ¿Cómo va a ser más conveniente eso? ¿Ya? Logaritmo de 2. ¿Ya? Está loco el profe. ¿Cómo a lo mejor cómo esto va a ser más sencillo? ¿Cómo esto va a ser más sencillo? Yo ayer les dije una frase. En las integrales, uno siempre tiene que buscar volver a donde uno fue feliz. Y se lo digo bien en serio. Y antes de continuar con el ejercicio, y esto está en el formulario, ¿cuánto es el resultado de esto? Lo dije el viernes pasado, igual, ¿cuánto es el resultado de esto? Esto es inmediato, está en el formulario. ¿Cuál es el resultado de esto? Búsquelo en su materia, en la presentación, búsquelo en un formulario, que espero que tenga para la prueba. ¿Cuánto es el resultado de eso? Porque esto es inmediato, si ustedes deberían mirarlo. Era lo mismo. Es lo mismo. Sí. Es e elevado a x Sí. más c. ¿Ya? De hecho, acuérdense, si alguien no se acuerda, hay un chiste de los números, pero en realidad de fome no se los voy a estar contando. Que hace que uno se acuerde de esto. ¿Ya? Esto es lo mismo, es elevado a u más c. Es lo mismo. Porque uno vuelve a donde fue. Uno es feliz cuando aparece esta integral. Uno es feliz cuando queda e elevado a u.
Por eso digo, uno siempre tiene que volver a las integrales sencillitas. ¿Ya? Por eso es que yo hice toda esta sustitución, porque nosotros sabemos integrar e elevado a u de u. Sabemos integrar e elevado a x de x. Y la última pregunta antes de continuar, ¿sabemos entonces integrar e elevado a 2u de u? ¿Sabemos integrar eso o no lo sabemos integrar? Que también es directa, ojo, que también es directa. Si e elevado a x es e elevado a x más c, e elevado a u es e elevado a u más c, e elevado a 2u, ¿en qué cambia? Que hay un 2. ¿Cuál sería el resultado? El mismo. El mismo. 2u más c. E elevado a 2u más c. Su respuesta está casi perfecta. Le falta partido en 2. cuando tiene ¿ah? Partido en 2. Partido en 2. ¿Cierto? Partido en 2. Sí. Ese es casi directo. Y fíjense que voy a utilizar este mismo ejercicio, este mismo ejemplo para que ustedes me entiendan el otro. Miren, voy a hacer una trampa acá. ¿Qué pasa si a lo mejor a este u lo hubiese escrito como, en vez de 2u, hubiese escrito u por 2? ¿Cambian algo? ¿O es lo mismo? Solamente que lo escribí en otro orden. ¿Logran visualizar que es lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 2 es un número. No es nada más que otra cosa. Es un numerito. Uno no se tiene que asustar con el 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces, y el otro día lo hablábamos con un amigo, los estudiantes se asustan y no se dan cuenta. ¿Logaritmo de 2 es un número o es una función? ¿Es un numerito o es una función? ¿Usted puede calcular aquí en la calculadora logaritmo de 2? Es un ¿Le da un número. número o no? ¿O Sí. le da algo con X? Es un numerito. Uh-huh. Usted lo puede calcular aquí, logaritmo natural de 2. De 2. Y es 0,691 y más decimales. Entonces, si es un número, perfectamente lo puedo tratar como un número. Entonces escribo acá logaritmo natural de 2, porque es un número. Y en vez de escribir el 2, voy a escribir logaritmo natural de 2. La única diferencia es que no es 2, sino que es logaritmo de 2, porque es un número. Es como cuando uno dice raíz de 2, ¿es un número? Sí, tiene hartos decimales, pero está escrito como raíz. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Logaritmo de 2, sí, es un número, tiene hartos decimales, por lo tanto, para no escribir todos los decimales, lo dejo como número, porque sé que eso representa un número. Y por eso les digo, en el fondo, e elevado a x o e elevado a u es lo mismo que esto, y uno vuelve a donde fue feliz, porque esto es más sencillo entonces resolverlo. ¿Cuánto sería? Guardo el menos 1, ¿ya? Y le escribo aquí el por e elevado a u por logaritmo de 2, que es lo mismo, más c, sin olvidarme que esto debe ir dividido en el numerito que está acá, que es logaritmo de 2. Lo hicimos. ¿Ya? Integramos. Por lo tanto, ahora hay distintas formas de escribir este resultado. Por lo tanto, la integral de e, o sea, de 2 elevado a 3 menos x de x, 2 elevado a 3 menos x de x es igual a, lo voy a copiar nomás, para ver que escribirlo todo, ahí está. Y esta u, obviamente la vamos a dejar escrita como corresponde. ¿A quién representaba esa u? A 3 menos x.
¿Ya? Y este menos 1, yo también lo puedo eliminar y simplemente escribir menos. ¿Ya? Ahí la integral ya está lista. ¿Ya? Si alguien la compara con la de presentación, no es el mismo resultado. Y no quiere decir que ese esté malo o que el mío esté malo, simplemente que ocurre lo mismo que dice acá, que aplicando propiedades, es que lo malo del libro ese y de la presentación es que dice esto es así porque sí. ¿Ya? Si usted aplica propiedad del logaritmo, ¿lo puede dejar escrito de otra manera? Sí. ¿Ya? Pero si usted entrega este resultado, evidentemente va a estar bueno igual. ¿Ya? Se lo puedo escribir de otra manera también. Si usted lo ve en la presentación, lo más probable es que esto debería estar escrito como menos 2 elevado a 3 menos x partido el logaritmo de 2 más c. Si no mal no recuerdo. Pasa allá, elimina, sí. ¿Ya? Comprobémoslo. Creo que sí está. Sí, está, de hecho, no, está escrito con el 1 partido el logaritmo de 2 adelante. 1 partido el logaritmo de 2, pero es lo mismo. ¿Ya? Pero si escribe esto, o escribe lo que está en la presentación, son todos resultados equivalentes. No le pueden decir que está mal. Ya, consultas. Está complicado. Me perdieron en alguna parte. Yo les aseguro que esto va a entrar en la evaluación. Uno de estos, al menos. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Lo están anotando? Recuerden que igual se los voy a mandar, esto junto con lo de ayer. Ya le mando todo junto. De hecho, continué con lo de ayer, así que mando todo junto. Profe, ¿y esta clase y la de ayer la va a subir Sí, al canal de YouTube? sí las voy a subir, por supuesto. Sí, las voy a subir. Gracias, profe. Yo siempre veo sus videos los fines de semana. Le respondí a tu comentario el otro día. Sí, sí, caché. Ya, por si acaso le sirven los videos. Ya, este ejercicio o este procedimiento, fíjense que vamos a utilizar exactamente el mismo en este no, en este y en estos. ¿Ya? Pero es básicamente el mismo procedimiento. Ya. Este ejercicio es de prueba. No es que salga en la prueba, guiño, guiño, pero es de prueba en el sentido que es para que ustedes se pongan a prueba. ¿Cuál sería la U si es que quisiéramos hacer un cambio de variable? Según todo lo que yo expliqué en el ejercicio anterior. ¿Ya? ¿Cuál sería la U? Piense que el E es un número, es como 2 elevado a algo. ¿Cuál sería la U? El X cuadrado. ¿Ya? 7 en X. ¿Ya? Primero, si fuera el X cuadrado, dejémoslo hasta ahí. Si fuera el X cuadrado y yo quisiera hacer la sustitución, yo diría E, acá abajo pondría el U, ¿cierto? De U. Derivo lo U, me va a dar 2X, ¿ok? De X. Y por supuesto, no estamos haciendo nada malo esto ahora matemáticamente hablando. Y aquí, ¿qué tendré que escribir? 7 partido en cuánto, porque tengo que reemplazar el X. Y aquí no tengo cuánto vale X. Alguien me podría decir, profe, saquemos la raíz cuadrada. Por supuesto que podríamos hacerlo. Y repito, esto no está malo matemáticamente.
¿Ya? ¿Y el de X cuánto vale? Ah, profe, lo podemos sacar de acá. ¿Sabe cuál es el problema de hacer esto? Que, como le dije anteriormente, uno tiene que tratar de volver al momento de sustituir, que el ejercicio quede más sencillo. Aquí podemos hacer esta sustitución, no le estoy diciendo que no. Pero si usted hace esto, yo le aseguro que el ejercicio le va a quedar más complicado. Entonces, igual hay que ser un poco astuto, por así decirlo, en el momento de elegir con cuidado y al momento uno de reemplazar, porque pasa que uno reemplaza y uno dice, ahora me quedo peor. ¿Ya? Y la idea, obviamente, es que nos quede más sencillo. ¿Ya? Yo le digo, ¿se puede hacer? Sí, pero nos complicaríamos más la vida. Tal cual como dije antes, en este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es que el exponente sea nuestra U. ¿Ya? El exponente. Por lo tanto, nuestra U va a ser 7 partido en X. ¿Para qué? Para que cuando yo lo reemplace me quede o sea, E elevado a U, que es lo que yo decía que nosotros ya sabemos integrar, nos quede más sencillito. ¿Ya? Por supuesto que además sería ideal que tengo E elevado a X cuadrado abajo y de X. Tengo que encontrar ese de X de alguna forma. Y el de X, para poder poner yo acá al ladito de U, uno lo obtiene derivando U. ¿Ya? ¿Y alguien me podría decir cuál es la derivada de esto? Si yo lo derivo, ¿cuánto es? Hoy los pillé. 1, ¿o no, profe? 1, cerca. Si tiene que andar un 1 por ahí metido por la derivada del X, ¿cierto? Pero cerca. Les voy a anotar una formulita acá. Tiene dos caminos, el camino largo y el camino corto. El camino largo es, que usted se acuerde de esta formulita, f partido en g, ¿ya? F partido en g. 7 dividido en x es lo mismo que la derivada de f por g menos la derivada de g por f partido en g al cuadrado. Esa es la forma de derivar una fracción. ¿Ya? F estaría representado por el 7 y g está representado por el x. ¿Ya? Si yo aplico esta fórmula, la derivada de 7 sería, la derivada de f sería 0 por g. 0 por x, ya sabemos que eso nos va a dar 0. Menos la derivada de g, que es la derivada del x, es 1 por f, que es la parte de arriba, me va a dar 7. Partido en g al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Entonces, si yo esto lo elimino, me queda menos 7, ya, menos 7, partido en x al cuadrado. Eso, menos 1 por 7, menos 7, x al cuadrado, y esto derivado con respecto a x. Ya, eso es la forma larga. ¿Ya? Porque por eso yo sí aparecía el 1, pero esa es la forma larga de encontrarlo. ¿Cuál es la forma corta de encontrar esa derivada? Otra forma. De verdad necesito que aquí necesitan aplicar derivada. Es que 7 partido en x, ustedes recuerden que por propiedad de las potencias es lo mismo que 7 elevado a menos 1. ¿Cierto? Porque aquí esto está elevado a 1. Si lo paso hacia arriba, me queda con el exponente con el signo contrario. Luego, si este 1 yo lo bajo, me queda menos 1 por 7, menos 7. Recuerden que al derivar se resta 1 al exponente y me queda menos 2. ¿Ya? Y por propiedades de las potencias, uno puede volver a escribirlo acá abajo con el exponente positivo. Tengo esas dos opciones de derivar.
repito, este ejercicio salió en un examen. Vamos a guardar aquí por si acaso, ¿ya? Y que este es de prueba. Vamos a ver qué fue eso. Ya, entonces ahí está la derivada. Cualquiera de las dos formas, con la derivada del cociente o la derivada de un polinomio, considerando que esto es x elevado a menos 1, tenemos el mismo resultado. Y miren que la vida nos trata muy bien, en este caso. ¿Por qué? Porque teníamos nosotros que sustituir dx y x cuadrado. Dx y x cuadrado. ¿Ya? Entonces, mucho ojo acá también. Cuando tengo un numerito, porque este numerito está multiplicando al de x, ¿ya? Ustedes se fijan que el menos 7 no aparece, entonces yo lo puedo pasar hacia el otro lado, dividiendo. En du es igual a 1 partido en x cuadrado de x. ¿Qué es lo que yo tengo acá? De verdad, mucha paciencia. Lo voy a explicar. No encuentro. Lo voy a explicar de nuevo. Entonces, miren, voy a reescribir el ejercicio. ¿Ya? Y no lo voy a poner abajito, sino que lo voy a poner al ladito. Entonces, aquí tengo el u y aquí tengo la otra parte que acabo de hacer la sustitución. ¿Ya? Que es lo que está aquí. Entonces, 1 partido en x cuadrado de x lo vamos a cambiar por menos un séptimo de u. Y repito, nuevamente, gracias a la sustitución, uno vuelve a donde la integral es más sencilla. ¿Por qué esta integral es tan sencilla? Profe, no tiene nada de sencilla, porque el menos un séptimo yo lo puedo sacar, ¿ya? Y me queda e elevado a u de u. Y ya lo saben hacer. ¿Cuánto es e elevado a u de u? Si usted lo integra, e elevado a u más c. ¿Ya? Y si lo reemplazamos, me queda menos un séptimo, e elevado a, ¿cuánto valía u? X, o sea, 7 dividido en x. Más c. ¿Ya? Ahí tendríamos el resultado. Preguntas. Necesito preguntas. Les repito, no les delata preguntar. Esto es súper enredado al principio. ¿Ya? No es difícil, pero sí hay que ejercitarlo con calma. Así que es normal que algo no lo haya entendido. Ya tampoco se enojen si es que algo no lo entendieron, porque... Profe, no ¿puede sé. repetir cómo ¿Cuál? llegó al menos un séptimo? Por supuesto que lo puedo repetir. ¿Solo eso? ¿O de ahí en adelante? O de ahí en adelante mejor. ¿Sí? Ya. Mira. Vamos a escribir acá otra cosita. Siempre y cuando me preguntan cosas, prefiero explicar de una manera más sencilla. Mire, ¿qué hubiese pasado si a lo mejor haciendo otro ejercicio cualquiera me hubiese dado X? Si yo ya me hubiese dado esto. Para poder dejar el de X solito, este 2 que está multiplicando, ¿cierto? Ese 2 que está multiplicando, yo lo puedo pasar, ¿cierto? Dividiendo acá. ¿Ya? Es decir, de U así. ¿Ya? Es como cuando uno tenía antes 2x es igual 4. ¿Ya? Uno sabía que este 2 pasaba dividiendo en las ecuaciones. ¿Ya? Aquí es lo mismo. ¿Ya? ¿Se acuerda de eso? ¿Eso lo tiene claro? Este ejemplo.
¿Más sencillo? ¿Lo tiene claro? Sí, profe. Ya. Ahora, mira, voy a cambiar este número. Voy a cambiar este 2, lo voy a borrar. Este 2 lo voy a borrar. Y ya no voy a escribir un 2, voy a escribir menos 7. Entonces lo mismo. Como el 2 pasó dividiendo, el menos 7 puede hacer lo mismo, tiene los mismos derechos que el 2. Y pasa acá dividiendo. Se me queda menos un séptimo. ¿Ya? Ahora, por temas de notación solamente, uno no suele escribir y de orden, uno suele escribir el menos abajo, sino que lo escribe al medio o arriba. ¿Ya? Pero eso es. Por eso es que acá aparece el menos un séptimo, porque tengo ese 7. Entonces tengo que despejarlo. ¿Ya? Ahora, supongamos, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Supongamos que este menos 7 ya no estaba solito, sino que estaba, y lo voy a pintar, lo voy a escribir con otro color, acompañado de un x cuadrado. ¿Ya? Entonces, el x cuadrado no se movió, el x cuadrado quedó exactamente de donde mismo. El 7 igual pasó dividiendo acá. Exactamente igual, pasó dividiendo. Pero no puedo dejar nada dividido en x cuadrado. No puedo dejar la fracción incompleta. Entonces ahí, ¿qué es lo que uno hace? Le agrega el 1. 1 partido en x cuadrado, que es lo que está acá. 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya. Ahora, ¿por qué fue necesario hacer esto? No es porque a mí simplemente se me ocurrió de la nada. Y es porque en la integral, al momento de sustituir, uno no tiene que dejar X, por así decirlo. Uno puede dejar números sin sustituir, pero uno no puede dejar la X. Es decir, yo no puedo haber dejado acá, por ejemplo, esto está malo ya, no, nunca lo vayan a hacer. Si a usted le queda, por ejemplo, e elevado a u partido en x, ya eso está malo. ¿Por qué? Porque tiene u y tiene x. ¿Ya? Tiene que quedar con una sola letra, una sola variable que es u o es x, no me puede quedar con ambas. Entonces, es importante sustituir absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 7 partido en x lo cambiamos por u, y la otra parte de la integral, la otra parte de la integral, que es 1 partido en x cuadrado de x, me quedo aquí. La cambiamos por menos un séptimo de u. ¿Ya? La cambiamos justamente por eso. Porque si yo hubiese mantenido eso, esa parte, me hubiese quedado e elevado a u partido en x cuadrado de x. Y sabemos que eso sería incorrecto. Siempre me tiene que dar e elevado a u, puedes quedar algún número, pero siempre tiene que ser de u. ¿Ya? Ese fue el cambio. Y ese cambio yo lo puedo observar aquí. 1 partido en x cuadrado de x equivale a menos un séptimo de u. ¿Hasta ahí vamos ok? Sí. Ya, Se entiende. ya. Ahora, el menos un séptimo, al igual que el logaritmo de 2, al igual que raíz de 2, al igual que el 3, por decir un número, es un número. Entonces, como es un número, yo perfectamente lo puedo pescar y decir, ya, chao tú de la integral, siempre y cuando se esté multiplicando. Ojo, aquí hay un por. Siempre y cuando se esté multiplicando. Entonces, pues, ya, salto de la integral. Lo sacamos. Lo dejamos acá, afuera. ¿Ya? Y aquí finalmente esto me permite y me deja la integral, repito, de la manera que nosotros ya la conocíamos. E elevado a u de u, como estaba aquí. E elevado a u de u, porque sabemos que eso es e elevado a u más c. ¿Ya? E elevado a u de u. Entonces eso a mí me permite integrarla fácilmente.
Ya, aquí estaría el resultado de la integral. Aquí. Entonces me queda menos un séptimo elevado a u más c. ¿Ya? Y al final, por supuesto, que el u tiene que volver a ser lo que era originalmente, porque el u aquí entra solamente a reemplazar nomás, entra como, ya yo lo represento a ustedes porque yo soy más simple que los que están con x. Entonces entra simplemente a reemplazar y después tiene que volver a la original, que es 7 partido en x. ¿Ok? Por ahí sí se entendió un poquito mejor. Sí, quedó más ¿Sí? claro. Ya. Bien. Entonces acá lo vamos a borrar. Ya, repito, de verdad este ejercicio lo saqué de una evaluación anterior, de un examen. Así que no debe ser que aparezca por ahí, ya sea en la prueba o en el examen, le puede servir. ¿Ya? O a lo mejor no de este, no exactamente este, pero de este estilo. Ya, donde usted tenga que sustituir el exponente. O donde tenga que hacer todo, sustituir el exponente y hacer todo este enredo del logaritmo, ¿ya? Como le digo, estaba en la presentación, pero la presentación está así, 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 porque sí. ¿Ya? Para que usted entienda el por qué hay que hacerlo de esta manera. Ya, lo vuelvo a poner a prueba entonces. ¿Cuál sería mi u en esta parte? ¿Cuál sería el u? Según ustedes. ¿Se parece a esto? En vez de un 3 hay un e. E se cambia por 3. Se parecen. El logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x. Bien. Me parece bien. Entonces, u va a ser el logaritmo natural de x. ¿No? Bacán. Va, le puse. ¿Para qué? Para que me quede 3 elevado a u. Se parece al primero. 2 elevado a u. Ya. Ya elegí cuál va a ser el u. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer con el u? Encontrar el du. Es decir, tengo que derivar. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada? ¿Alguna vez derivaron el logaritmo? Partan por esa pregunta. ¿Alguna vez derivamos el logaritmo? Estaba en un formulario, sí, de la materia de derivadas, pero ¿alguna vez derivaron el logaritmo? ¿O se preguntaron cuál era la derivada del logaritmo? ¿O le apareció en alguna evaluación la derivada del logaritmo? ¿Mm? ¿Mm? ¿No se acuerdan? ¿No lo vieron? ¿Dónde estaba este ejercicio? Acá está. 27. ¿Ya? Ya. Debería ser 1, ¿no? La derivada del logaritmo. ¿Mm? 1 partido en x, ¿no? Sí, eso es. Bien. La derivada del logaritmo, ¿ya? ¿Ya? Siempre es, bueno, la derivada de u, vamos a escribir de u, derivada de u va a ser, la derivada del logaritmo siempre es 1 partido en x, derivando con respecto al x. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto.
Así que siempre el u tengo que pensar en derivarlo. Mire, voy a reescribir esta integral. Hay que tener una paciencia con estas integrales. Miren, miren. Entonces, ¿qué sucede? Y lo voy a ir pintando de los mismos colores. 3 ya no lo voy a escribir como elevado logaritmo de x, sino que lo voy a escribir como logaritmo de x está siendo representado por u. Por 1 partido en x de x va a ser representado, lo voy a pintar con otro color, 1 partido en x de x va a ser representado por du. Entonces esto me va a quedar simplemente du. ¿Ya? Ahí estamos. Ah, no, con azul. Ese con azul y el otro lo vamos a poner con verde. Ya, fue por eso que lo separé por si acaso. Ya, lo separé para que ustedes lo vieran. ¿Ya? Entonces, u está reemplazando el exponente y como yo lo derivé, lo derivamos, ¿cierto? 1 partido en x de x. Justo, y siempre pasa, justo la derivada coincidió que era de u. ¿Ya? 1 partido en x de x me quedó exactamente igual que el resto que yo tenía que derivar. ¿Ya? Hubiese sido hermoso y maravilloso que este 3 hubiese sido una e, ¿cierto? Porque ya e elevado a u de u hubiese sido directo. Pero acá, bien. Hasta ahora, ¿preguntas? ¿Estamos claros? Está claro. Sí, ya. Pero acá no tenemos el e. ¿Ya? No está el e. Está el 3. ¿Qué tendríamos que hacer? Sería bueno que hiciéramos aparecer el e. ¿Y qué me permite de alguna forma, o alguna propiedad que tenga, hacer aparecer el e? Justamente es el logaritmo natural, porque su base es e. ¿Ya? Sería hermoso que aquí no tuviera el 3, sino que tuviera una e. Hagamos que la e aparezca. ¿Ya? Entonces, la función que vamos a integrar es i, es decir, es 3 elevado a u. Para yo poder hacer que el e aparezca y me quede como e elevado a u, es necesario que entre el partido logaritmo natural. Segregamos el logaritmo natural a ambos lados. ¿Ya? Fíjense que a la larga esta es como un algoritmo. Es un procedimiento que se vuelve, al hacer varios ejercicios, se dan cuenta que es el mismo. Por propiedades de los logaritmos, el exponente lo puedo bajar. Entonces me queda logaritmo de i es igual a u logaritmo de 3. Y por propiedades del logaritmo natural, que aquí le voy a agregar e, sería e elevado a todo esto. Tiene que dar como resultado i. Entonces, e elevado a u, bien, apareció elevado a u, logaritmo de 3, tiene que dar como resultado i. Entonces, por transitividad, ¿ya? Nosotros que podemos concluir que como e elevado a u, logaritmo de 3 es igual a i, y a su vez i es igual a 3u, me permite hacer, ¿cierto?, este cambio. Este cambio en los jugadores. ¿Ya? Entonces, mi integral la vamos a reescribir como e elevado a u logaritmo de 3 de u. ¿Ya? La volvimos a llevar. ¿Ya? La volvimos a llevar a e elevado a u. Con un número al lado, que ya sabemos que logaritmo de 3, logaritmo de 2,
da lo mismo, es un número como si fuese un 2, un 3, se trabaja exactamente igual. ¿Ya? Repito, si ustedes comparan este procedimiento con el otro, es exactamente el mismo. ¿Ya? Exactamente el mismo procedimiento. Ahora, ya esto lo sabemos integrar, o los deberíamos saber integrar. ¿Cuánto da esta integral? ¿Cuánto da esa integral? Hace calor. Esa da 3. ¿3? 3U, logaritmo de 3, partido por logaritmo de 3, ¿Ya? más C. ¿Alguna otra respuesta? Profe, no el 3 de adelante. ¿Ah? No el 3. Ah, ya. E. Yo por eso pregunté. No, es que yo dije es que me escucho mal. Ya, yo escuché mal, perdón. ¿Allí? Sí, solo que esto está elevado. Sí. Sí, ahí cierto, ahí sí. Bien, ahí estamos, ok. Sí, pues ahí está bien. No, bien, no hay problema. Ahora, esto hasta acá, bien. Lo que faltaría ahora para entregar la respuesta, que es para entregar la respuesta, por lo tanto, la integral de 3 elevado a lnx partido en x de x va a ser, es igual a e elevado a u, que ya no vamos a escribir u, sino que u estaba representando a logaritmo natural de x por logaritmo de 3 partido en logaritmo de 3 más c. ¿Ya? Por si acaso, esto como está, no está mal, ¿ya? Pero nunca lo van a ver así, porque el logaritmo natural con la exponencial se simplifica. Me voy a devolver un poquito, un cachito al otro ejercicio. ¿Ya? Voy a aprovechar de aclarar esto al tiro, porque si no, puede que después, si ustedes lo hacen, o si ustedes ven el resultado a lo mejor en clases, se van a decir, bueno, ¿cuál está mal y cuál está bueno? Miren. Este es el que hicimos un ratito. Ese es lo que voy a escribir con azul. Cuando yo acá dije el u está en el exponente, yo lo puedo escribir adelante. ¿Ya? Aquí u por logaritmo de 2. También se puede hacer el proceso inverso, porque en el fondo aquí, después que uno hace todo este chanchullo con el logaritmo, uno igual se devuelve, ¿ya? Y con la u, porque así tal cual como uno vuelve a reemplazar la u, también uno podría devolverse utilizando propiedades del logaritmo, es decir, esta u, pasarla arriba como exponente. Y miren, sucede que si yo hago eso, ¿y por qué es que tenemos otro posible resultado? Si yo hago esto, me quedaría logaritmo natural de 2 elevado a 3 menos x. Ya, una potencia de una potencia. Partido en logaritmo de 2. Más c. ¿Ya? Entonces, aquí sucede algo muy particular con el logaritmo y el logaritmo natural y la e. Y es que estos dos es como la raíz cuadrada y el cuadrado. Técnicamente estos se simplifican, ¿ya? Y por eso es que yo lo puedo escribir como simplemente, mantengo al menos, 2 elevado a 3 menos x partido el logaritmo de 2 más c, ¿ya? Que eso es lo que estaba en la presentación. La presentación estaba separado, sí. La presentación estaba menos 1, logaritmo de 2, 2 elevado a 3 menos x. ¿Ya? Simplemente propiedades nomás. ¿Ya? Propiedades de los logaritmos. Yo sé que les digo propiedades nomás, pero a lo mejor quizás ni se acuerdan de las propiedades.
Pero en realidad eso ocurre entre la e y el logaritmo. Como el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, se pueden simplificar entre ellas. ¿Ya? Lo mismo cuando, por ejemplo, a veces, ya, esto pasa mucho, a veces cuando tienen raíz cuadrada de x cuadrado, dicen, la raíz con el cuadrado me queda x. No está mal, no es lo ideal, pero no está mal. ¿Ya? También pasa eso. O cuando tienen raíz de x y esto está al cuadrado, pasa lo mismo. Con esa simplifican y me queda x. ¿Ya? Aquí pasa algo similar. ¿Ya? ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque si le sale algo como esto en la prueba, en una evaluación, obviamente no se espera que usted lo deje así. No digo, repito, no está malo, ¿ya? Pero si nosotros aplicamos las propiedades de los logaritmos, o si usted, supongamos que lo hace con una calculadora o está estudiando con algún programa que le integre, ¿ya? Que espero que igual lo hagan, pues si tienen que, cuando estudien solo, o si están viendo el solucionario del libro, puede que no esté escrito exactamente así, sino que esté escrito así, e elevado a logaritmo de 3 elevado al logaritmo de x, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto que está multiplicándose antes del logaritmo lo puedo poner en el exponente, ¿ya? Partido en logaritmo de 3 más c. Entonces, tal cual como lo dije antes, se simplifica eso con eso y me quedaría 3 elevado al logaritmo de x partido en logaritmo de 3 más c, ¿ya? Pero esto está bien, esto está mejor aún, si lo puede dejar así, mejor aún. No digo que esto está malo, esto tiene los puntos igual, ¿ya? Pero este es el resultado que le va a aparecer en un libro, porque los libros siempre entregan los resultados simplificados, ¿ya? Ese es el único gran detalle. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Profe, Sí, diga. ¿me podría explicar cómo llegamos a ese el de U? Ese de 1 partido en X, de X, Ya, que hay, ya. me perdí. Este. Sí, Sí, mire, deme un cachito. Dice administración pública. No está acá. Ya. Pero mire, la derivada del logaritmo siempre va a ser así. Por ejemplo, si su función y es igual al logaritmo de x, es una fórmula en realidad, es directa. Es decir, si usted tiene logaritmo de u, ya la derivada va a ser 1 partido en u. Ya, más que nada una fórmula, están sus formularios de derivada. ¿Ya? Búsquela como derivada del logaritmo. No, no tiene otra explicación, porque se considera una derivada directa. Están sus formularios. ¿Ya? Podría, ¿ya? Por ejemplo, si acá en vez del x o del u supongamos que tiene logaritmo de x cuadrado más, o sea, de x más 1, ¿cuál sería la derivada? 1 partido en x más 1. ¿Ya? Si tiene logaritmo de 4x más 5, ¿ya? Es lo mismo, 1 partido en lo que tiene adelante del logaritmo. ¿Ya? Es una fórmula de las derivadas. Si usted lo busca en la materia de derivadas, va a aparecer. De hecho, si me da unos 15 segunditos, lo podría buscar. ¿Ya? Así que, lo podría buscar acá. Mostrar el buscador. Tiene la presentación de cuando esto lo voy a clases derivadas, límites, derivadas, aplicaciones derivadas. Aquí debería estar, porque esto en realidad es de cuando es el curso con él. Bueno, en ese entonces, el año pasado con él lo hice como acompañamiento, entonces también tomé evaluaciones yo. Por eso tengo la evaluación. Nos poníamos de acuerdo para acordar los ejercicios. Debería estar aquí. No está la clase de extremos.
Derivadas, límites. No la tiene. Derivadas. Ya, pero si no la encuentro, tendría que buscarla usted misma en el. ¿Ya? No, estas son derivadas parciales. Derivadas en varias variables. Aplicaciones de la derivada. También es necesario que se acuerden de esto, de las aplicaciones de la derivada, porque en algún momento les va a aparecer. No. Ya, pero si lo tuvieron que haber pasado eso de la derivada del logaritmo. Es imposible que no se lo hayan pasado en un momento. Ya, eso ya lo vimos, derivadas parciales. Este es el 11. Está en la clase 11. No, es de cuando vimos máximo y mínimo. No. No la tengo. No la tengo en el formulario. Pero debería estar en algún formulario de una clase de derivadas. En alguna clase de derivadas que tengan ahí la presentación tiene que estar. Ya, para que lo tengan a mano. No lo tengo acá. No. No, eso de las derivadas parciales, no. No, tampoco es eso. Ya, pero esa es la única explicación que le puedo dar. La derivada del logaritmo, por definición, es así. Al derivar el logaritmo de x, es 1 partido en x. ¿Ya? Está dentro de los formularios de derivadas directas. Ya no hay otra forma de saberla. De que yo le pueda decir, no, es que la derivada del producto, que la multiplicación, no. Es simplemente que es directo. ¿Ya? De ahí es donde sale todo. Ya, en el formulario, si es que lo veo en la materia, le va a aparecer 1 partido en u por du, porque se acostumbra a enseñar la derivada del logaritmo con el u más que con el x. Pero esa es. Perdón por no tener la materia aquí para dársela mostrado. No sé si hay alguna otra pregunta. Y me frustró cuando no la encuentro. No sé si hay alguna otra pregunta, algún ejercicio. La Connie se le cayó el internet, pero me habló recién, así que tampoco lo hubiera visto. Sí. Guías. Da, pero alguna otra pregunta, mientras tanto. Estas son como del 2019, debe ser 2020. Estas presentaciones no las cambian nunca. No. Oiga, profe, yo quería hacer una consulta. Dígame. Pero no es tan relacionada a la materia, sino ¿Ya? las diapositivas que usa el profe. ¿Esas se las pasa a la universidad o en la escuela? Es O sea, que las si me copias hace esa pregunta, si le respondo a esa pregunta aquí va a quedar grabado. te respondes después mejor. Sí. Estoy en la cuestión de la derivada del logaritmo, no la encontré para habérsela mostrado. Ya, pero esa es la derivada del logaritmo, es directa nomás, y esa es la 8, es la 7 puede que estén. Y no hay otra explicación. Ya, pasemos a otro ejercicio entonces, si no está aquí. Límite, no, es que estoy ante el límite. Manipulación del límite, todo. Sí. Profe, alguna consulta, es que a mí Sí, me hace ruido esto, no sé si me... Por ejemplo, se lee esa como ese, es como la integral, ¿no es cierto? Sí. Pero como que no tuviera una... Siempre es la misma, no es como, por ejemplo, cuando derivábamos se veía diferente. Entonces, para cerrar
a ver, ¿cómo lo explico? Para dar el resultado del ejercicio, no se pone nada más que la misma integral, no lleva otra cosa aparte. No, me digo otra cosa. En este caso no. Ya, ya. ¿Ya? ¿Sabe por qué en este caso no? Porque nosotros o ustedes están trabajando solamente con integrales indefinidas. ¿Ya? Yo estimo que ustedes mañana van a ver aplicaciones de las integrales. ¿Ya? Deberían ver aplicaciones de las integrales para que nosotros las reforcemos el día martes. ¿Ya? Pero no hay más resultados que este. En realidad podrían haber, pero cuando se trabaja en integrales definidas, cuando se calculan áreas, ¿ya? O integrales con condiciones iniciales. Pero así no, el ejercicio queda exactamente hasta aquí nomás. Es la integral que ustedes le estaban preguntando, es esto. Ahí se acaba el ejercicio. ¿Ya? Es hasta ahí nomás. Ahora, ¿cuándo a lo mejor tendría, si por ejemplo hay otro tipo de integrales que a lo mejor, no sé, porque aquí tienen un 0, aquí tienen un 1. Ahí la diferencia está que como es una integral definida, nosotros después calculamos el resultado por inventar un número 12,9. ¿Ya? Y esto da 12,9. ¿Ya? Que es algo que a lo mejor deberían ver mañana cuando vean aplicaciones de las integrales. ¿Por qué les digo muy importante? De aquí voy a aprovechando la pregunta del que hace un rato yo les dije, acuérdense de las aplicaciones de la derivada. ¿Cuáles eran las aplicaciones de cuando ustedes derivaban? ¿Me puede decir cuando derivaban, para qué lo hacían? ¿Qué tipo de ejercicio ustedes encontraban de aplicación encontraban con respecto a utilizando la derivada? Ejercicios de costo. Ya, muy bien. Utilidad. ¿Cierto? Exactamente, utilidad y costo. ¿Qué pasa si ahora yo en un ejercicio, y esto es lo que deberían ver mañana y que van a trabajar también, y yo también les he puesto que va a entrar esto en la prueba, ¿qué pasa si voy a inventar un ejercicio así nomás, pero súper random? ¿Ya? Le voy a decir, supongamos que ya, el costo de 100 unidades es $500.000 de producir 100 unidades. ¿Ya? El costo marginal es de C de Q, supongamos que Q son las unidades, Q al cuadrado, pongámosle acá 3, Q al cuadrado más 4Q. Encontrar función de costo. Ya. Pregunta de prueba. No me quería adelantar, pero esta es pregunta de prueba. Aquí tiene una pregunta, pues supongamos que aquí yo la relacioné al costo. ¿Ya? Puede que se lo pregunten relacionado a la utilidad. ¿Ya? Entonces, ustedes me dijeron que la derivada la utilizaban para encontrar, ¿ya? Por ejemplo, para ejercicios de costo. El costo marginal, ustedes lo encontraban, ¿ya? Derivando, ¿cierto? Ustedes, ¿qué es lo que hacían? Tenían la función de costo y lo que hacían aquí era derivar. ¿Ya? Y aquí, ¿qué dice? La derivada de la función de costo respecto a Q, ¿ya? Entendamos que Q, perdón lo desordenado, son las unidades. ¿Ya? Me da esto. Y si yo le pido encontrar función de costo, ¿cómo yo deshago, por así decirlo, la derivada? Gracias a qué operación matemática estamos aprendiendo que me sirve de deshacer la derivada? Justamente, hay que integrar. hay que integrarlo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que pensar, bueno, si me están dando la función de costo marginal y me quiero devolver a la de costo,
¿ya? Porque ¿qué es lo que nosotros teníamos antes? La función de costo y la de marginal la encontrábamos derivando. Ahora tengo la del costo marginal y si me quiero encontrar la costo, me quiero devolver, tengo que integrar. Entonces, ¿yo qué es lo primero que quería? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Bueno, mucho ojo acá, decir, bueno, la derivada del costo respecto a, acuérdense que eso significa al Q, que son las unidades, voy a anotar aquí, 4Q, ¿ya? Pueden ser X, ¿ya? En este caso lo mismo. ¿Ya? Esto es el costo marginal. Entonces, yo qué diría, bueno, miren lo que voy a hacer acá. Nosotros, ¿cómo teníamos las integrales primero? Teníamos las integrales, teníamos aquí una expresión y aquí decía dx. Ahora, la expresión la tenemos, ¿ya? Esto que está aquí en verdecito es esto. ¿Qué es lo que debería tener acá al lado? Aquí. ¿De cuánto? ¿De x o de q? De Q. De q, ¿cierto? Ya, deberíamos tener. ¿Y de dónde voy a sacar ese de q? Justamente lo voy a sacar desde acá. ¿Ya? Entonces, yo vamos a decir, la derivada de c va a ser 3q al cuadrado más 4q. Y este de q lo vamos a pasar aquí multiplicando. ¿Para qué? Para que aparezca el de x, en este caso de q. ¿Ok? Al igual que lo que hicimos antes con el logaritmo, ¿cierto? Yo dije, apliquemos logaritmo, puse hace un ratito, apliquemos aquí el logaritmo, en ambos lados de la igualdad. Entonces le puse acá logaritmo de y y acá le puse logaritmo del otro número. La integral puede hacer exactamente lo mismo. Entonces yo puedo decir, la integral, aplicamos la integral en ambos lados. ¿Qué me va a quedar? Lo voy a pintar con rojo. La integral de la derivada de c, y me va a quedar la integral de 3q al cuadrado más 4q, todo esto derivado, que fue derivado con respecto a q. Y aquí ocurre algo muy particular. Miren, lógicamente, si yo integro lo que derivé, ¿ya? La integral de la derivada de c, ¿cuánto me da? ¿Cuánto creen ustedes que me da esto? La integral de la derivada de c. La integral de la derivada. La derivé y después integré. El c lo derivé y después lo integré. ¿Cuánto me da? C. C. La integral con la derivada prácticamente se anula. La integral de la derivada me da c. Entonces, ¿qué estoy encontrando? Función de costo. Yo igual le aseguro que va a entrar algo así en la evaluación. ¿Ya? Igual vamos a trabajar de esto, se lo deberían explicar mañana, si es que no se lo han explicado, y si no lo vamos a ver el martes igual. Está en ¿Ya? la materia Entonces, que viene mañana. sí, aplicaciones, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, miren, ahora vamos a integrar. Entonces aquí sabemos que ya la función de costo aquí la vamos a tener. ¿Cómo la vamos a obtener? Integrando el primero con respecto a Q, más integrando el segundo con respecto a Q, ¿cierto? Igual como cuando teníamos al principio las primeras integrales. La integral del primero, más o menos la integral del segundo y así sucesivamente. Esto lo vamos a poner ahí. Voy a eliminar eso. Y sí, función de costo. Integremos ahora, porque ya sabemos que este resultado nos va a la función de costo. Integremos. Entonces la función de costo, que lo podemos escribir así, de hecho, dependiendo de Q, pongámosle C nomás, para que nos vamos a complicar. Integremos esto. La integral de el 3 lo mantengo. La integral de Q elevado a 2. ¿Cuánto es? Q elevado al cubo. Q elevado a 3, ¿cierto? Sí, Partido en 3. magia. Se simplifican. ¿Cuál es el otro? La integral de esto. ¿Cuál es la integral de esto? Mantengo el 4, ¿cierto? Y la integral de Q está elevado a 1, me da 4. elevado a... No,
al cuadrado. Sí. Así, Sí, perdón. elevado a 2 partido en 2, ¿cierto? Sí. Que ahora me queda el 2. Y no nos podemos olvidar, por supuesto, del más C. ¿Ya? No nos podemos olvidar del más C. Voy a cambiar esto. No le voy a poner C de costo, le voy a poner C de Q mejor. Estaba mejor así. O le voy a poner costo mejor. Ojo, que esta C no tiene nada que ver con esa C. Esta es la C de costo y esta es la C de constante. ¿Ya? Por si acaso. De constante de integración. No confundir ahí, que se podrían confundir. Lo voy a ordenar. ¿Cuál es la función de costo entonces? Q elevado a 3 más 2Q elevado a 3, a 2, perdón, más un número constante. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Por si acaso lo ven mañana para que no anden ahí tan perdidos. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Sí. Profe. Ya, ojo que a la C de integración le agregué constante nomás. Pero evidentemente no voy a ir a dar esa respuesta al problema, es decir, no voy a poner la función de costo es esto que está acá. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale ese número? Eso, la constante representa un número, pero ¿cuánto vale? Y esto se le llama integrales con condiciones iniciales. ¿Cuál es la condición inicial? Lo escribí acá. El costo de 100 unidades es $500.000. El costo de 100 unidades, es decir, el Q, y este es el C, ¿ya? C de costo. Habría que reemplazar. Muy bien, hay que reemplazar, ¿cierto? Perfecto, hay que reemplazar. Entonces, miren, aquí nosotros vamos a formar una mini ecuación. ¿Por qué? Porque uno dice el costo de, ¿cuánto dije? 100 unidades es igual a, vamos reemplazando el valor de Q, 100 elevado a 3 más 2 por 100 elevado a 2 más la constante que aún no la descubrimos y sabemos que esto nos tiene que dar 500.000, ¿cierto? Lo dice el ejercicio, el costo de 100 tiene que dar 500.000. ¿Qué número voy a poner aquí para que me dé 500.000? Veamos, veamos, calculemos, quizá no sé cuánto me irá a dar porque lo inventé recién el ejercicio. ¿Ya? Y en el libro hay varios así. 100 elevado a 3, ¿cuánto es? Elevado a 3, me da 1 millón. 1.000.000, me va a dar un resultado negativo. Ya, pero no importa, la idea es que entiendan el ejercicio. Más 100 elevado a 2 son 10.000 por 2, 20.000, ¿cierto? Sí, 20.000. 20.000 más la constante. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué es lo que tienen que hacer ahora? Sumar estos dos. ¿Cuánto nos da? 1.020.000 más la constante. Y esto pasa restando entonces nos da 500.000 menos 1.020.000. Ah, no escribimos cero más. 1.020.000. 520.000. ¿Da? ¿Cuánto? Menos 520.000. Menos 520.000. Ya, lo voy a agregar. Ahí estamos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Ya. Entonces eso es. A ver, voy a revisar por si acaso. Está bien, está bien, está bien. Ya. Entonces, ¿cuál sería la función de costo? Qué feo. ¿Cuál es la función de costo?
es q elevado a 3 a q elevado a 3 más 2q elevado a 2 menos 520.000. Ahí tengo la función de costo completa. Ahora sí la tengo completita. Y ahí tengo una aplicación de las integrales con condiciones iniciales, porque la condición inicial es justamente que el costo de 100 unidades tiene que dar $500.000, por suponer una situación. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Es más fácil que otro ejercicio. Sí, sí, es más fácil. Espero que esto lo deberían ver mañana, ¿ya? Para los de ejercicios de aplicación, yo supongo que no le debería salir algo mucho más complejo que esto. Pero sí tienen que practicar este tipo de integrales. Ya, lo vamos a ver el martes de todas formas, este tipo de integrales. Porque le van a preguntar directamente cuánto da esta integral, cuánto da esta otra integral, y después vienen los ejercicios de aplicación relacionados al costo marginal, ¿ya? O a la utilidad marginal y cosas así. Ecuación de demanda, acuérdense todas esas cositas. Por eso les dije, importante acordársela. Dígame. Los va a subir esto hoy día, ¿verdad? Sí, Ya, para estudiar así mañana. sí, Ya, ok. ya. De todas formas, como le dije el otro día, igual hay un video en la lista del año pasado que dice integrales con condición inicial y están estos mismos ejemplos. ¿Ya? Hay varios de estos que estaban sacados de la presentación y de técnicas de integración. ¿Ya? ¿Vamos a hablar ahora? Sí. ¿Ya? Así que eso. Voy a detener la grabación. Tome mucha agua. Segurito. Así que les mando el video.